esa construcción extraña muy a la lejanía. ¿Te preguntaste alguna vez quién o quiénes viven ahí? Aunque no es una generalidad, muchos tienden a relacionar estas construcciones con hogares y o sedes de sectas. Sin embargo, el día de hoy hablaremos de un tipo de secta que no necesita templos, ni reuniones en lugares ocultos. No tiene un líder que puedas señalar con el dedo ni un libro sagrado que puedas leer. Se esconde a simple vista, entre videos, foros y redes sociales. Lo peor es que cualquiera puede caer en ellas sin darse cuenta. Las sectas han existido desde siempre, pero en la era digital han evolucionado. Antes convencer a alguien de seguir ciegamente una ideología requería reuniones físicas, aislamiento del mundo y largos procesos de adoctrinamiento. Hoy en día basta con un algoritmo. Imagínalo así. Un día estás navegando por internet y encuentras un video que te hace reflexionar. Luego otro y otro. Te hablan de verdades ocultas, de cómo el mundo está manipulado, de cómo tú eres especial, porque has despertado. Poco a poco empiezas a ver a los demás como ciegos, como personas que no entienden la verdad. El grupo te da la respuesta a todas tus dudas y en poco tiempo empiezas a sentir que ellos son los únicos que realmente te entienden. Lo que empezó como curiosidad se convierte en una forma de ver la vida, luego en una obsesión. Para entonces ya has cruzado la línea y lo peor es que ni siquiera te diste cuenta. Pero, ¿cómo funcionan estas sectas digitales? ¿Cómo logran atrapar a tantas personas sin que nadie lo note? Y lo más importante, ¿cómo puedes saber si tú mismo podrías estar cayendo en una? Hoy hablaremos de la secta online. Cuando Roberto se unió al grupo de Facebook, creyó que se estaba uniendo a uno de tantos grupos de memes, anécdotas y dos o tres discusiones. Nunca le pasó por la cabeza que estaba entrando a una secta. Nadie piensa eso al principio. Todo comenzó una noche cualquiera, navegando en su celular antes de dormir. Entre los videos habituales, apareció uno diferente. Un tipo con voz grave hablaba de cómo el mundo estaba manipulado, de cómo había fuerzas ocultas que controlaban todo. Despierta, decía el video. Todo lo que sabes es mentira. Roberto no era un fiel creyente de estos temas, de conspiración, pero era un tema que le parecía llamativo e interesante. Las historias de ovnis y de fantasmas eran solo un entretenimiento para él, por lo que no era la primera vez que veía algo así. Pero ese video tenía algo distinto. Hablaba con seguridad, como si supiera algo que nadie más sabía, y lo más inquietante, le hacía sentir que él también podía entenderlo, si seguía viendo. Roberto nunca se consideró alguien influenciable. Tenía 19 años, estudiaba en la universidad y aunque no era el más sociable, tenía su círculo de amigos. Pero había algo en esos videos que le hacía sentir diferente, como si estuviera viendo un pedazo de verdad que los demás ignoraban. Pronto el algoritmo hizo su trabajo. Cada vez que abría su teléfono aparecían más videos del mismo tipo. Gente que decía conocer los secretos del sistema, que hablaba de conspiraciones, de sociedades ocultas, de una guerra silenciosa que nadie más notaba. Un día, en los comentarios de un video, alguien mencionó un servidor privado. Si quieres saber más, únete, decía el mensaje. Roberto dudó, pero la curiosidad pudo más. Cuando entró, el ambiente era diferente a lo que esperaba. No era un foro caótico lleno de insultos o teorías locas. No, era organizado, metódico. Había reglas. Gente con rangos y temas de discusión prohibidos y otros obligatorios. Y como toda jerarquía, había alguien por encima de todos. El líder no usaba su nombre real, nadie lo hacía, solo se hacía llamar el oráculo, y cada mensaje suyo parecía escrito con precisión quirúrgica. Nunca hablaba directamente, siempre dejaba que sus seguidores explicaran por él, que debatieran, que convencieran, pero cuando lo hacía, Roberto sentía un escalofrío y estamos hablando únicamente de mensajes de texto, de los que cualquiera podía escribir. El mundo necesita ser purgado, escribió una vez. No había insultos, ni gritos, ni amenazas, solo frases frías, llenas de convicción. Poco a poco Roberto dejó de hablar con sus amigos. Su familia empezó a notarlo distante. Pasaba horas en el foro escuchando, aprendiendo, creyendo.
hasta que una noche recibió un mensaje que iba directamente a su número de celular, algo que jamás compartió. ¿Estás listo para el siguiente nivel? Esa frase lo hizo sentir orgulloso y temeroso. Significaba que había entendido lo suficiente, que ya no era un simple espectador, pero lo que vino después fue diferente. Ya no eran solo videos y teorías, ahora eran instrucciones. Roberto sintió un escalofrío. Algo dentro de él le decía que esto iba demasiado lejos, pero por otra parte no quería salir, porque si salía significaba aceptar que todo eso había sido una mentira. En un breve destello de lucidez, Roberto arrancó el chip de su teléfono y descansó de las redes por un par de semanas. Para asegurarse de no abrirlas, decidió borrarlas e ignorar el tema. Fue gracias a sus padres y la convivencia con sus amigos que poco a poco se fue olvidando de todo esto. Y él mismo notó que aquel camino que parecía estar tomando era lo menos equivocado. Su lado lógico se apoderó de la situación. ¿Realmente alguien como el oráculo podía ser una persona por encima de otros? ¿Uno que conocía una verdad que nadie más sabía? ¿O era tan solo otra persona común buscando ser especial? Hoy Roberto mira atrás y siente escalofríos. Nunca pensó que él, alguien racional, pudiera caer en algo así, pero lo hizo. Y lo peor es que allá afuera mucho más están cayendo sin darse cuenta. De todos los temas de los que pude haber hablado, ese es uno de los que más me llama la atención. Sobre todo porque no me había puesto a pensar en la cantidad de sectas que puede haber o lo normalizado que está en ciertas regiones. Eh, en esta ocasión no tengo como tal un testimonio personal, pero al estar investigando sobre este tema, pude leer que debido a la pandemia, cuando todo el mundo estaba encerrado en 2020, hubo un incremento en los casos de personas que interactuaron con alguna secta. Eh, que es algo que, no- que de usual, de normal, no podrías imaginar que haya sucedido, porque es cuando la gente estaba más encerrada. Pero luego te pones a pensar que pues era un momento de vulnerabilidad en general, y no es tan raro pensar que ciertas personas, ciertos grupos aprovecharon de esa vulnerabilidad para formar, uh, no quisiera decir la palabra adoctrinar, porque veremos que es complicado el definir a estas sectas modernas, porque normalmente cuando pensamos en sectas pensamos en alguna película de terror de Hollywood, de gente encapuchada reuniéndose en la madrugada a hacer rituales extraños, pero no. Hoy en día están, como lo mencionaba hace un momento, están a simple vista, están ocultas a simple vista. eh, Muchas ni siquiera tienen como un líder a cual señalar. O sea, es todo tan enredoso, tan enraizado, tan confuso, y con estos parámetros, esas jerarquías algo difusas que complican las cosas. ¿Qué definimos exactamente como secta? Aquí tengo la definición de la RAE. La doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo. El conjunto de seguidores de una secta o una comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual en las que los maestros ejercen un poder. La implementación utiliza palabras como engaño, manipulación o persuasión coercitiva. Investigando pude leer que muchas veces ya ni siquiera se usa la palabra secta. Hablamos de investigadores, abogados, psicólogos que tratan de evitar utilizar la palabra secta. Podríamos poner mil razones para eso, porque a lo mejor tal vez no nos tomamos en serio la palabra secta, eh, ya en estos días, en el siglo XXI, pero y en lugar de se utilizan grupos de manipulación coercitiva o palabras más complejas, porque igual es complicado definirlos, encasillarlos de tú eres una secta, y de cómo diferenciarlos de algún grupo de estafadores, por ejemplo, porque eso está muy de moda hoy en día.
vivimos en un mundo en el que ciertamente sí, eh, somos muy vulnerables a todo en general, pero en estos días parece que es sumamente sencillo el encontrar gente vulnerable para manipularla. Y debido a eso hay mucha gente, muchos vendehumos con sus cursos, sanación espiritual, sana con tu mente, sana con pura energía positiva. Eh, y esos los podemos definir como sectas. Es complicado porque si bien son grupos de personas que se aprovechan de gente vulnerable para venderles una ideología que no tiene fundamentos, no tiene nada, eso es una simple creencia. Y que igual probablemente esas personas fueron víctimas y ahora son los victimarios, pero los podemos llamar sectas cuando en la mayoría de casos pues sí se trata de simples estafadores que hacen eso, consiguen el dinero y no vuelven a hacerlo nunca. Pero ya con estas definiciones probablemente ya se te haya venido alguien a la mente o algo, algún grupo. Aquí tengo una serie de, de elementos del psicólogo y autor Miguel Perlado, que tengo dos versiones. Ayuda a delimitar, estos son unos elementos que ayudan a delimitar mejor cuando estamos hablando de una secta o que un grupo funciona como una secta. Uno de los elementos no hace una secta, pero sí el conjunto de todos ellos. Podría leértelos en ese momento y seguramente algo se te vendrá a la mente o alguien o seguramente hayas visto alguna vez algún grupo que funcione de esta forma, porque como lo había dicho, eh, es, es muy curioso como muchas personas ya han interactuado con una secta de forma directa, porque si contamos indirectamente pues habría todavía muchos más. Incluso podría ser que lo hayas hecho el día de hoy y no te hayas percatado de eso. Aquí voy a leer los elementos. Número uno, son grupos jerarquizados que despliegan una relación de dominio bajo la forma de un líder o gurú que recibe un legado trascendente e incuestionable que exige una obediencia ciega y una sumisión completa. Claro que aunque la definición podrías imaginarte a un gurú que está por encima de todos y es claro que está ahí, lo podemos ver. Hoy en día creo que podemos definirlo como la imagen del grupo. Aunque las personas dentro del grupo no dirían que tienen una obediencia ciega, porque ¿quién diría eso? Que igual debe haber sus personajes que si lo hacen sin ningún problema, pero eso es más difícil. Número dos, son grupos que tienden a reivindicar una referencia exclusiva a su propia interpretación de la realidad, imponiéndola y descalificando otras realidades, lo que supone además la introducción de pautas específicas sobre las creencias, los comportamientos cotidianos, las relaciones personales y los medios necesarios para conseguir las finalidades del grupo. Es decir, no importa lo que tú creas, sino lo que yo crea y tú deberías creer lo mismo que yo. Número 3. Las sectas defienden un modelo de transformación estándar de las personas, sin respetar las diferencias entre los seguidores ni la autonomía personal. El programa que proponen vale para todos, sin filtro ni toma en consideración de las diferencias individuales. Es una experiencia que no te puedo contar porque tienes que vivirla y que todo el mundo debería vivir, porque sostiene que a todo el mundo le iría bien. El sistema es perfecto y cualquier imperfección o fallo se deberá a la persona. Esta clásica frase, no te puedo contar porque tú tienes que vivirlo, lo escuchamos mucho en grupos religiosos. Es un modelo en el que si tú fallas es porque tú hiciste algo mal, no es la creencia la que falló. Más bien deberías volver a intentarlo, pero ahora con mis consejos y no te puedo... Tienes que vivirlo tú, yo no puedo decirte cómo es. Totalmente tú tienes que experimentar lo que yo experimenté. 4. Los movimientos sectarios tienden
a seducir y emitir falsas promesas a diversos niveles: desarrollo personal, mejora de las relaciones, poder económico, sanación, etc., a la vez que enmascaran sus finalidades reales, que no coinciden con las que ofrecen. Existe una doble agenda, así como un doble discurso. Son las promesas de siempre: si estás con nosotros te va a ir mejor, vas a mejorar en todo esto. Pero luego vemos que esos grupos no lo aplican, o tal cual los líderes o la imagen de este grupo no lo aplica. Tienes que seguir este modelo que yo te estoy diciendo, pero no me cuestiones por qué yo no lo sigo, aunque es evidente que no lo hago. Número 5. Hablamos de grupos que terminan utilizando a las personas como instrumentos, empleando sus capacidades y recursos en beneficio del grupo, de modo explotador, aunque siempre justificado por la idea de transformación, iluminación o crecimiento. Y es cuando hablamos de estas personas que aprovechan las vulnerabilidades para vender esos cursos de sanación, de psicología alternativa, por así decirlo. Porque al final pues lo que están obteniendo de las personas como instrumentos es dinero. Dinero, y que ellos mismos sean los que sigan guiando a otras personas hacia su modelo. Es decir, que sea autosostenible. Yo ya guié a estas personas y ya me dieron su dinero y ya les vendí lo que tenía que venderles. Ya los exprimí, y estas mismas personas están tan contentas de que haya hecho eso que van a traer otro grupo de personas y van a hacer lo mismo. Número 6. El funcionamiento es parasitario y busca alimentarse de las personas, de su creatividad, atractivo físico, motivación, dinero. Las sectas explotan las inquietudes y las necesidades de las personas, estimulando al mismo tiempo sentimientos de miedo, culpabilidad y temor si se abandona el grupo. Eso se mencionaba en la historia. A veces el temor a abandonar el grupo no es porque si lo abandono me van a dar un castigo, sino si abandono esto, significa que todo eso es lo que creí es mentira. Y no solamente es admitir un error, que ya de por sí a las personas les cuesta bastante admitir cuando algo estuvo mal, cuando cometieron algo, sino además es toda esta deconstrucción de realidad que ya me había creado. Ya en mi mente todo estaba tan establecido que el cambiar la creencia me disocia, me mueve todo lo que había creído, todo el mundo, toda mi fantasía mental. Número 7. Los grupos que funcionan como una secta a la larga originan rupturas en diversos ámbitos, con formas de pensar previas, con relaciones anteriores, con la familia, con los estudios, con el trabajo, entre otras. Es decir, cuando tu grupo, tu entorno, se está dando cuenta de qué estás creyendo, y esto les causa cierta tendencia a alejarse porque ellos pueden ver fuera de ese grupo y se dan cuenta de lo que está haciendo es cuestionable o no va con sus creencias, o incluso porque pueden notar que eso te está provocando varios varios problemas en tu vida funcional. Número 8. Las sectas tienden a desarrollar una ideología con aspectos intolerantes hacia otros movimientos o estilos de vida. Explícitamente aseguran buscar la globalidad, la conexión, el ecumenismo o la integración, cuando en la práctica descalifican todo cuanto no sea lo propio y promueven rupturas, desalentando o castigando el posible contacto con personas externas al grupo como un modo de mantener la pureza dentro de este. Se inducen miedos al posible contagio si se habla con personas que abandonaron, por ejemplo. Creo que ese punto, ese elemento habla bastante. Creo que ya para este punto ya tienes a alguien en mente. No voy a mencionar yo esos grupos que actualmente están ganando popularidad, pero gracias a internet se esparcen muy rápido. Bueno, 9 y último, las sectas utilizan a las instituciones sociales legítimas para aprovecharse o camuflarse. Se introducen también en foros respetables como una forma de legitimar su discurso. Las sectas no afectan tan solo a las personas o a sus familias, también terminan afectando a las instituciones sociales. Otra cosa muy distinta es qué hacen las instituciones sociales con las sectas o de qué modo las enfrentan. Que con este punto a mí no se me viene un ejemplo tan claro,
porque si bien hay grupos con creencias que han tomado bastante fuerza en los últimos años, todavía no se ha visto un impacto real en alguna institución. Ya se comienza a ver en gente, en ciertos personajes, pero aún no a un grado en el que ya una institución tiene que enfrentar esa situación. Sé que con esto seguimos pensando que solo las personas que tienen problemas en su vida, que no tienen una guía, que no tienen nada establecido, pueden crear una secta, que solo ellos lo van a hacer. Pero en realidad es que no. Para empezar, todos y cada uno de nosotros como personas somos vulnerables a algo. Eso nunca va a fallar, a faltar. Todos tenemos problemas. Y estas personas son bastante inteligentes al aprovecharse de cualquier pequeña vulnerabilidad que tengas y convencerte para persuadirte. Esa es su especialidad. Te persuaden y ese es el chiste de que te metan a una secta, a un grupo, y es que no sepas que estás entrando. No es tan consciente el hecho de decir voy a entrar a una secta y ahora voy a salir. No, sin darte cuenta estás ahí. Y, y me puse yo a investigar en grupos comunes, en foros, Reddit, Facebook. Me parece que es más sencillo en Facebook porque tiene, si bien sí tiene muchas reglas, hay tantos usuarios y es tan viejo que es más fácil el manejar todo desde ahí. Además de que Reddit sí es un poco más de nicho. No todas las personas usan Reddit, pero por ejemplo en Latinoamérica todos van a tener Facebook. Entonces es más común ver ciertas cosas por ahí. Ciertos grupos de Facebook que luego sí funcionan como una secta con sus creencias. Eh, a veces utilizan palabras como en sus nombres como legión, como grupo de paz. Son palabras como persuasivas que te hacen sentir parte de algo. Incluso en sus descripciones de grupos de Facebook pude leer que ponen cosas como aquí más que esto somos una familia. Y eso es muy típico que lo pongan en las empresas, pero claro, las empresas están tratando de crear un ambiente organizacional, tratan de alcanzar un objetivo. Y yo recuerdo que vi esa descripción en un grupo como de danza o algo así, tenía que ver con bailes, pero bailes de esos de sanación, eh, tipo ritual. Y sí, era bastante cuestionable el pensar por qué un grupo de baile diría que son una familia. eh, Está un poco de más ese detalle. Y sí, entonces grupos dicen que te van a dar algo de te vamos a ayudar con esto, aquí nos vamos a apoyar, aquí vamos a hacer esto. Entonces están más a la vuelta de la esquina de lo que uno pensaría en esos grupos, en esos foros. Y con eso te vas a preguntar, yo estoy dentro de una secta, podrías ponerte a cuestionar qué grupos estás, cómo funcionan. Y, y, y también esto no solamente se limita a ciertos grupos de redes sociales, podría pasar en la vida real todavía, de una forma más discreta. Incluso un grupo de amigos podría funcionar como una secta, sin darse cuenta. Las sectas siempre han existido. Antes eran templos ocultos, reuniones secretas en sótanos y montañas. Ahora están a un clic de distancia. No necesitan velas ni tónicas, solo un algoritmo que te muestra justo lo que tienes que leer, cuando más lo necesitas. Lo más peligroso de estas comunidades no es que existan, sino lo fácil que es caer en ellas, porque no buscan a cualquiera, buscan a quienes están solos, a quienes tienen miedo, a quienes buscan respuestas. Y cuando alguien finalmente se da cuenta de algo que está mal, ya es demasiado tarde. Quizá ahora pienses que tú nunca caerías en algo así, pero dime, ¿cuántas veces has entrado a un foro solo por curiosidad?
¿Cuántas veces has visto un video que te hizo dudar de lo que creías? ¿Cuántas veces te has sentido tan perdido que una sola frase en internet te hizo sentir comprendido? Las sectas no necesitan atraparte con cadenas, solo necesitan hacerte creer que son tu única salida. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.